tardes. Hoy hablaremos sobre dos películas, Historias Cruzadas y Talentos Ocultos. Historias Cruzadas es una película de drama de 2011 dirigida por Kate Taylor y protagonizada por Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard y Octavia Spencer. La película está ambientada en Mississippi en los años 60, en pleno época de movimiento por los derechos civiles. La protagonista, que es Sky, una joven blanca que quiere ser escritora, ella decide contar las historias de las viviendas negras que trabajan para familias blancas, pero en esa época era casi un acto de rebelión. A través de personajes como Evelyn y Minnie, Octavia Spencer y Viola Davis, vemos cómo estas mujeres viven discriminación desde pequeñas cosas como no poder usar un baño hasta constante humillación y el miedo a perder su trabajo. ¿Cómo reflexionamos? Es sobre el racismo cotidiano y estructural que existía, en que en muchos casos sigue existiendo en la sociedad estadounidense. Y bueno, ahora sigue nuestro contexto histórico. La película, pues ya, como lo mencioné, está ambientada en Jackson, Mississippi, a principios de los años 60, ofrece una representación dramática de las relaciones raciales y de clase, y en el profundo de Estados Unidos. En el sur profundo de Estados Unidos. La historia gira en torno a Sky, una joven blanca que al regresar de la universidad decide escribir un libro sobre la vida de criadas afroamericanas que trabajan en hogares blancos. Este punto de partida permite explorar uno de los momentos más significativos y tensos en la historia reciente de Estados Unidos, la lucha por los derechos civiles y el fin del sistema de segregación racial legalmente establecido conocido como Jim Crow. Desde fines del siglo XIX, las leyes de Jim Crow institucionalizaron la discriminación racial en el sur de Estados Unidos, dando lugar a una sociedad estructurada en torno a la supremacía blanca, a pesar de que la esclavitud fue abolida formalmente tras la Guerra Civil del 61 al 65. Las condiciones de vida de los afroamericanos siguieron marcadas por la exclusión social, la precariedad laboral, la violencia sistemática y la negación de los derechos básicos como el voto, la educación equitativa o la libre circulación. En este contexto, los empleos domésticos fueron de los pocos espacios disponibles para las mujeres negras, aunque bajo condiciones humillantes y sin garantías laborales. La década de 1960 marcó una identificación del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, como figuras como Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Malcolm X o Medgar Evers, quien fue asesinado precisamente en Mississippi en 1963, poco antes del contexto representativo de la película. Este fue un periodo de marchas, boicots y movilizaciones masivas que denunciaban la segregación y exigían la igualdad ante la ley. También fue una época de fuerte resistencia por parte de los sectores conservadores, especialmente en el sur, donde el racismo seguía profundamente arraigado no solo en las instituciones, sino en la vida cotidiana, tal como lo refleja Historias Cruzadas, en la forma en que las amas blancas tratan a sus empleadas negras. La película retrata como particularidad énfasis la división racial en espacios íntimos como el hogar. Las criadas no solo crían a los hijos de sus empleadoras, sino que también sufren exclusión dentro del mismo espacio doméstico. Por ejemplo, a través de la imposición de baños separados. Este concepto permite observar cómo el racismo no se manifiestaba únicamente en el ámbito político institucional, sino también en las rutinas, los gestos y las características invisibles de día a día. Finalmente, el retrato también resalta las primeras grietas en este sistema. Sky representa una generación joven blanca que comienza a cuestionar los valores como los que fue criada. Aunque su despertar es
gradual y no exento de contradicciones. Su vínculo con Evelyn y Minnie, las dos criadas negras protagonistas, ponen en escena el valor de la resistencia, la memoria oral y la denuncia como herramientas para la transformación social. En síntesis, Historias Cruzadas se sitúa en un momento crucial de la historia estadounidense, en el que las tensiones entre tradición y cambio, opresión y justicia, silenciamiento y voz, definen la experiencia social. Aunque la película ha sido criticada por centrar la historia en una mujer blanca y suavizar ciertos aspectos del racismo estructural, ofrece una puerta de entrada para reflexionar sobre las múltiples formas de desigualdad en la historia reciente de los Estados Unidos. Mientras los astronautas eran aclamados como héroes, había otras personas esenciales para sus logros, mujeres brillantes, afroamericanas, incivilizadas por el racismo y el machismo de la época. Esta es la historia de Talentos Ocultos, una película inspiradora basada en hechos reales que merece ser contada. La historia transcurre en la década de 1960. Estados Unidos y la Unión Soviética están inmersos en la carrera espacial. La presión por llegar al espacio antes que los soviéticos es enorme y la NASA necesita lo mejor de lo mejor, aunque no todos reciban el mismo trato. En esa época, la segregación racial era legal en muchos estados. Las personas afroamericanas sufrían discriminación sistemática en todos los ámbitos: transporte, educación, trabajo, y las mujeres eran las más vulnerables hacia estos tratos. La película Talentos Ocultos fue dirigida por Theodore Murphy y estrenada en el año 2016. Curiosamente, esta película no solamente refleja las discusiones políticas y sociales entre dos países, o más bien dos potencias muy poderosas de la época, sino que también muestra un reflejo racial hacia las personas afroamericanas de esos tiempos. Curiosamente, las actrices que interpretaron a las protagonistas de esta película fueron Taraji P. Henson, Octavia Spencer y Janelle Monáe. Curiosamente, estas tres mujeres le dieron vida a tres importantes mujeres en la historia de la NASA, pero que tristemente fueron descartadas por, aparte de ser mujeres, ser afroamericanas. Curiosamente, estas tres actrices le dieron la vida a tres de las mujeres más importantes en la historia de la NASA. Sus nombres eran Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, ya que gracias a estas tres mujeres afroamericanas le dieron la victoria en la pelea espacial a Estados Unidos, con enviar al primer hombre hacia la Luna. Ahora hablaremos de las tres protagonistas de esta película. Primero será Katherine Johnson. De hecho, Katherine fue asignada al grupo de tareas espaciales, donde debe calcular las trayectorias para las misiones espaciales. Casualmente, ella era la única mujer negra en un equipo compuesto por hombres blancos que constantemente la subestimaban. Ella se enfrentaba cada día a un ambiente hostil, donde incluso usar el baño se convierte en una odisea, porque tiene que enfrentar por las políticas segregacionistas. Sus colegas le niegan el acceso a información vital solo por ser mujer y afroamericana, y a pesar de ser una increíble mujer matemática y brillante en los números, nadie la tomaba en serio al principio. Curiosamente, poco a poco demostró su valor con cálculos precisos que ningún otro hombre blanco pudo hacer, ganándose el respeto de su jefe, quien rompe simbólicamente el letrero del baño solo para negras. Se convierte en la única capaz de verificar la trayectoria del vuelo de John Glenn, quien confía exclusivamente en ella para aprobar el lanzamiento. Y termina siendo una de las figuras claves para el éxito de la misión y un símbolo de excelencia y perseverancia. Ahora hablaremos de Dorothy Vaughan. Dorothy era la supervisora informal del grupo de mujeres negras calculistas, y aunque no le reconocen el cargo oficialmente, tampoco le pagaban todo como tal.
Su conflicto fue principalmente por obtener el título y el respeto en el cual ejercía su práctica como calculista. Obviamente descubría las nuevas computadoras IBM, de las cuales amenazaban con dejar sin trabajo a muchas de las mujeres negras afroamericanas que estaban dentro de la NASA. La gerencia casualmente la trataba con condescendencia, así como cierto desagrado, ya que eran mujeres afroamericanas. Pero aprendía por sí misma el lenguaje de programación Fortran, enseñándole así a su equipo a programar las computadoras que amenazaban con sus despidos, convirtiéndolas en indispensables para la nueva era tecnológica, ganándose así el reconocimiento de la supervisora y volviéndose líder técnica de las computadoras. De hecho, Dorothy no se adaptó como tal al cambio, pero al final se acostumbró y lo lideró, demostrando así su conocimiento y las visiones verdaderas que son claves del liderazgo en la mujer afroamericana. Y por último, hablaremos de Mary Jackson, mejor conocida como la ingeniera que rompió la ley. Mary Jackson era una mujer ingeniera que tenía un talento nato con ello, pero las políticas de la época le impidían que una mujer afroamericana se postulara para ese puesto oficialmente. Ella necesitaba tomar cursos para calificar como ingeniera, pero esos cursos desgraciadamente solamente se ofrecían en una escuela exclusiva para blancos. Y la ley le prohibía entrar. Y no solamente eso, sino que la NASA tampoco le ayudó para facilitar su progreso al ingreso de esa escuela. Así que decide llevar su caso a los tribunales, de los cuales tampoco estaban a favor de que una mujer afroamericana ingresara a una escuela solo para blancos. Pero gracias a su poderosa argumentación logra obtener una orden judicial para asistir a las clases. Ella asiste a las clases sola entre las miradas hostiles de los hombres blancos, pero no se rinde, convirtiéndose así en la primer mujer ingeniera afroamericana de la NASA, demostrando que el talento no debería depender de barreras legales ni raciales. La película Talentos Ocultos no es solo una película, es un homenaje a todas las personas cuyas contribuciones fueron incivilizadas. Nos recuerda la importancia de romper barreras y reconocer a quienes abren caminos en silencio, porque el verdadero progreso no es solo llegar a la luna, es avanzar juntos con justicia, igualdad y memoria. Si les gustó el video, suscríbanse y denle like para así subir más contenido como este. Bueno, hasta luego.